Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan la amabilidad de ponerse de pie. Siempre agradecidos con el Señor por su bondad, por su misericordia, porque nos permite reunión tras reunión venir y presentarnos delante de Él. Lo voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y presentemos este tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, que nos brindas de poder venir, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu mano nos ha sostenido, tu misericordia nos ha, Señor, fortalecido, y tu gracia y tu favor, Señor, nos ha mantenido en pie. Gracias, Señor, por ese amor sin condiciones que derramas sobre la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Gracias por este lugar, Padre, por este aposento, Señor, por este lugar que nos acoge, que nos recibe, Señor, con amor, con fraternidad, Padre, para presentarnos, Señor, a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, te bendecimos, bendecimos a nuestros pastores, los honramos, declaramos palabras de bendición sobre sus vidas, sobre todo, Señor, los que en esta hora no puedan venir, Señor, por algún malestar, Señor, físico, por cualquier situación, Señor, que puedan sentir que tú estás a su lado, fortaleciendo sus vidas y sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñeme al segundo libro de Reyes, capítulo 1, y vamos a empezar la lectura desde el versículo 1. Dice su palabra: y Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. Versículo 2. Y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó. Y envió mensajeros a los que dijo: id, consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Versículo 3. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Quedémonos hasta ahí, puede tomar su asiento. La historia de este rey Ocosías es una historia breve en cuanto a su vida y en cuanto a su reinado, por tomar decisiones que afectaron no solo su vida, sino también su reinado. Y tal vez lo que más resalta de la vida de Ocosías es el oponerse al Dios verdadero. Y ese es el tema en el que vamos a estar meditando en esta tarde: el Dios verdadero. Porque ¿cómo puede ser que un hombre al que Dios le ha depositado una dote de autoridad, de confianza, pueda guiar no solo su vida, sino a todo un pueblo a un Dios que no sea el verdadero Dios? Ocosías es el sucesor de Acab. Si usted se recuerda, Acab pues emparenta con una princesa cananea, con una princesa pagana, Jezabel. Entonces, entre los dos, pues hicieron de todo delante del pueblo de Israel para oponerse contra el mandato del Señor. Usted puede ver muy bien en el relato, y lo puede leer,
del rey Acab y la reina Jezabel, cómo ellos trataron de implementar en el pueblo de Israel la adoración a dioses que no eran el verdadero Señor del pueblo de Israel. Y pues todos sabemos la historia de estos dos reyes. Jezabel termina de una manera horrorosa su vida. De igual manera, el rey Acab termina siendo avergonzado en la batalla, tal y como el Señor les había dicho. ¿Por qué? Por no guardar sus mandamientos. Y ese es el contexto de donde viene el rey Ocosías. Viene de ese padre y de esa madre. Después de la muerte de Acab, rey de Israel, Ocosías, su hijo, subió al trono, pero trató de emular la conducta y acciones de su padre y su madre Jezabel, procurando desde muy temprano en su reino estar en contra de Jehová, el Dios de Israel. Y esto significó que sus días fueran cortos, no solo en el trono, sino también en la tierra. Y ese es el problema de Ocosías, que empieza su reinado y él trae todas las costumbres de sus padres, de Acab y de Jezabel. Y empieza un declive nuevamente en su reino, o en el reino de Israel, a tal grado que sus pies empiezan a correr en dirección a dioses falsos, a dioses no verdaderos. Entonces, retomemos nuevamente el versículo 1 del capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Y Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. En este momento Moab es uno de los principales enemigos, o uno de los más fuertes en este momento, que hace oposición al pueblo de Israel. Y viendo que Acab, el rey de Israel, había muerto, pues entonces con mucha más razón ellos se empiezan a rebelar, se empiezan a fortalecer y a luchar contra Israel. Versículo 2. Y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, y envió mensajeros a los que dijo: id, consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Ocosías construye en Samaria, que es la capital de su reino, un aposento alto donde consultar a Dios. Y hasta ahí todo va bien. Todo va bien. Construye en Samaria un aposento alto donde consultar a Dios. Pero la palabra del Señor nos da un par de aspectos, un par de vislumbres que vamos a analizar para ver el porqué, el declive de este hombre. Veamos el versículo 2. Y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó. Entonces, lo primero que podemos notar, o que debemos notar, es de que la intención de hacer un aposento alto para buscar a Dios fue buena, pero en él ya estaba esa raíz de buscar otros dioses que no eran el Dios verdadero, que no eran el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que había hecho proezas para el pueblo de Israel, el Dios que lo había tomado como su posesión, como su heredad. Entonces él viene y construye este aposento alto para buscar a Dios. Pero sucede algo. En ese aposento, dice que él se cae. Y el aposento que Ocosías tiene en este momento, ya no es un aposento de buscar al Señor, de tener una relación con Dios, sino es un aposento a su orgullo. Él sube a un lugar alto con su orgullo.
levantándose Él por encima de los demás, procurando que todos le obedecieran por imposición, porque Él era el rey. Entonces, el aposento alto que Él construye, a la final termina siendo para Él un tropiezo, porque ya no le sirve para los propósitos para los cuales el Señor le había dicho que lo construyera, o para el propósito que Él lo había construido. Entonces, podemos ver a lo largo de la palabra que muchos de los siervos del Señor, en muchas situaciones, decidieron construir aposentos con diferentes motivos. Y si lo queremos ver de esta manera, el aposento alto de Ocosías es el aposento al orgullo, al hombre, a la humanidad. Y por eso él se cae. Y por eso Dios lo tiene que derribar. Y dice que se cae de entre la celosía de ese aposento. Y la celosía era un entreenrejado, hermano, en lo que la gente no podía ver lo que él estaba haciendo desde afuera, pero él sí podía observar hacia afuera lo que los demás estaban haciendo. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de que nosotros tenemos que empezar a construir una relación, pero con el verdadero Dios. En este momento de la historia, Israel tambaleaba. Su principal problema era de que cada rey que se levantaba venía y traía dioses paganos, como el ejemplo de Acab, ¿verdad? El padre de Ocosías. Entonces este hombre viene y levanta ese aposento, queriéndose ponerse él por encima de Dios, por encima del Señor, por encima del verdadero Dios. Y ya vamos a ver cómo el Señor lo trata. Cómo el Señor viene y a través de Elías viene y trata con su vida. Pero entonces, lo del aposento me llama mucho la atención, porque nosotros podemos empezar procurando una habitación para el Señor, procurando en nuestra vida, en nuestro corazón, una buena intención de amar al Señor, de bendecir su nombre, de ser fiel a su palabra, de obedecer sus mandamientos, de buscarle fielmente. Pero si no nos cuidamos de hacer a un lado nuestro orgullo, de hacer a un lado nuestros argumentos, nuestras ideas, podemos terminar en el aposento de Ocosías. Podemos terminar en el aposento de Ocosías. Entonces no es tanto que nosotros preparemos un lugar para el Señor, que preparemos nuestro corazón, sino de mantenerlo con esa intención, sino de mantenerlo con esa visión de agradarlo a Él. Porque si yo empiezo a hacer las cosas para agradarme a mí mismo o para agradar a los hombres, entonces el Señor ya no es mi objetivo. Entonces el Señor ya no es mi visión, ya no es mi motivo, ya no es mi propósito. Entonces, por ahí se mete el orgullo y empieza a minar nuestras vidas. Entonces, ¿qué ejemplos de aposentos podríamos tomar? Por ejemplo, el de la tsunamita. Y no nos vamos a detener mucho en ver los tipos de aposentos, pero esta mujer viene y reconoce que el hombre de Dios, o que el hombre que pasa por la ciudad de Sunem es un hombre de Dios, y le dice a su esposo: yo sé que este es un hombre de Dios. Lo reconoce y le dice: hagámosle un lugar, un aposento alto para que él descanse. Entonces ella está reconociendo que ese lugar va a ser especial para el Señor, especial para el hombre de Dios que le está dando palabra. Y así podemos ver otros tipos de aposentos que pueden ser ejemplos para nuestra vida. Por ejemplo, el aposento donde Jesús
toma la comunión, comparte el cordero y el vino con sus discípulos. Es otro tipo de aposento que nos habla de nuestra relación con Él. El aposento, por ejemplo, que es el mismo aposento de Hechos, donde ellos esperan, donde el Señor les dice, vayan, regresen a Jerusalén. Ellos se regresan al aposento a esperar. Entonces hay otro aposento donde nosotros tenemos que esperar con confianza, creyendo que si Él dijo que Él va a llegar, mi amado hermano. Entonces tenemos que saber en qué aposento estamos nosotros, en qué nivel de relación con el Señor estamos nosotros. Y así podríamos hablar de todos los tipos de aposentos que hay. El aposento, por ejemplo, donde Pablo se pone a enseñar la palabra del Señor y se le cae un jovencito, ¿verdad? Ese es otro aposento que nos habla de la enseñanza, donde nosotros tenemos que tener un lugar de relación con el Señor para que Él nos hable, para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya. Pero todos esos tipos de aposentos hacen a un lado el orgullo, algo que Ocosías no se ocupó, algo que este rey no tuvo en cuenta. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 3. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Versículo 4, por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y entonces Elías se fue. Elías solo llega y le dice el Señor que ¿por qué teniendo al Dios verdadero te has ido a consultar a dioses ajenos? Y ese es el principal problema de Ocosías. Porque su aposento ya no le sirvió. Y en lugar de reflexionar, de ver retrospectivamente sobre su vida y ver en qué estaba fallando, se enoja contra Dios y empieza a consultar. Les dice, vayan a consultar al Dios de Ecrón, a ver si Él me dice que me va a sanar, si Él me dice que me va a solucionar, si Él me dice que me va a resolver. ¿No le parece que muchas veces se parece a nuestra historia? En la mía se parece muchas veces. Porque estoy en el aposento esperando que el Señor obre, que el Señor se manifieste. Pero subo con orgullo, subo con altivez, subo con mis propios argumentos, con mis propios pensamientos de iniquidad, de maldad. Entonces, eso inactiva lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Así como este rey. Entonces, ¿qué sucede? Que como Ocosías, muchas veces empezamos a echarle la culpa a Dios. Señor, pero si yo he hecho un lugar para ti, me he preparado, me he consagrado, oro, me consagro, no veo lo que tengo que ver, pero no veo tu respuesta. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos subiendo a la presencia del Señor? ¿Cómo nos estamos acercando delante de Él? ¿Será que estamos realmente acercándonos al Dios verdadero? Porque el Dios verdadero dice que nos acerquemos delante de Él con temor y temblor. Su instrucción siempre ha sido que entremos confiadamente, pero tenemos que anteponer el orgullo, tenemos que despojarnos de toda raíz de amargura, de todo odio. Y en lo personal, fíjese que eso es con lo que yo batallo, con lo que yo lucho. Porque muchas veces le digo, Señor, pero no
no siento que en esta situación esté avanzando. Señor, yo siento que a veces en lugar de avanzar, bueno, voy otra vez de retroceso. Pero ¿será que tengo que estar en el aposento de la esperanza? No, quédate ahí quieto, tranquilo. Tranquilo, el Señor ya ha dicho que va a llegar. Y Él va a llegar. Así como eso le prometió a sus discípulos. Vayan a Jerusalén y quédense ahí. Y quédense ahí. Y esperen la promesa del Consolador. Pero ¿será que nosotros subimos al aposento del Señor, nos consagramos, nos preparamos para que su consuelo de verdad entre a nuestras vidas? ¿O le seguimos dando vuelta a la duda? ¿O seguimos dando vuelta a la falta de fe, a la incertidumbre, al afán, a lo que mis ojos ven? Como este rey, todavía enfermo, y dice en el versículo 2, dice que vayan y le pregunten a Belzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Y la versión de Reina Valera dice, a ver si sano de esta mi enfermedad. Dice todavía, imagínense, todavía hablando mal. Todavía, a pesar de que estaba haciendo lo malo, todavía sigue hablando mal. Todavía sigue acarreándose a él la enfermedad, esa misma situación, esa misma circunstancia. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Señor, pero ¿será que voy a salir de mí? Y no diga lo demás, porque no tenemos que apropiarnos de lo que no es nuestro. Pero ¿cuántas veces la desesperación, el afán, la duda nos hace entrar en estos momentos del rey Ocosías? En estos momentos en donde en lugar de anteponer el orgullo, en lugar de anteponer, hermano, mis pensamientos y poner la voluntad del Señor al frente, estamos luchando, porque a la final este hombre empieza a luchar contra el Señor, queriendo anteponer su autoridad de rey, su autoridad de mortal, hermano. Sigamos leyendo. Versículo 9. Bueno, el rey les dice, ¿y quién es el hombre que ha hablado con ustedes? Y ya le dicen, ¿verdad? Es un hombre que estaba vestido con pieles de cuero y un cinturón de cuero. Ese es Elías, les dice. Entonces, versículo 9. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres, y éste subió a él, y he aquí, Elías estaba sentado en la cumbre del monte. Y le dijo, hombre de Dios, el rey dice, desciende. Y respondió Elías y dijo al capitán de 50, si yo soy el hombre de Dios, así como tú dices, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y el relato como que es un poco raro, ¿verdad? Cómo el Señor va a mandar fuego. Cómo el profeta provocó eso. Pero fíjese bien. Versículo 9. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres, y éste subió a él. Y he aquí, Elías estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo, hombre de Dios, el rey. Ese fue el problema. El rey te dice que desciendas. Y empieza, hermano, este rey a forcejear con el Señor, hermano. Empieza a pelear con el Dios de Israel, con el Dios verdadero. El problema es que le dice el rey que desciendas. Entonces es un mandato, queriendo mandar al hombre del Señor.
Y Elías dice que estaba sentado, hermano. Estaba en la voluntad del Señor, estaba en el tiempo del Señor. Y me imagino que quizás el Señor en su sabiduría, en su amor, le ha de haber dicho: siéntate, tranquilo, van a venir a buscarte. Y el hombre viene y le dice: el rey manda que descienda. El rey queriendo anteponer su autoridad por sobre la voluntad del Señor. Y muchas veces este rey, no sé si usted, pero este rey quiere anteponer su autoridad, quiere poner su autoridad, anteponer su autoridad a la voluntad del verdadero rey. A la voluntad del verdadero rey. Y no solo eso, Ocosías no se dio cuenta, pero estaba afrentando no solo la autoridad de Dios, como el verdadero Dios, estaba afrentando la autoridad delante de su pueblo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tal vez él no dimensionaba lo que estaba haciendo, pero usted y yo sabemos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sin embargo, nos subimos muchas veces en ese nivel, hermano, de quererle dar órdenes al Señor, de querer darle órdenes a Dios, de que Él nos explique por qué se ha tardado. Hermano, si Él no se tarda, Pedro dice que no tengamos su venida por tardanza. O sea, sus promesas nunca se tardan. Nunca se tardan. El problema es de que nosotros estamos desincronizados con el uso horario del cielo. Usted y yo tenemos que estar afinados, pero esa es nuestra lucha, ese es nuestro afán. Entonces viene el rey y le dice a un capitán de 50, y me imagino que un capitán de 50 no era cualquier hombre, hermano, todo aguado. Tuvo que haber sido un capitán erguido, fuerte, alto, musculoso, así esa figura me imagino yo. No era cualquier hermano que 50 lo iban a seguir ahí y él ahí, ¿verdad? No, tendría que ser un hombre de porte, porque llevaba el mensaje del rey. No iba a llegar, dice el rey que llegue. No, tendría que decirle: Elías, dice el rey que desciendas. Con autoridad, con autoridad. Pero perdieron de vista que el profeta, el que estaba vestido con pieles, el que estaba con cinturón de cuero, tenía la autoridad no delegada por la tierra, sino delegada por el cielo. Y muchas veces nosotros, por estarnos viendo físicamente, no vemos la investidura que el Señor nos ha puesto, la identidad que nos ha regalado. Su palabra dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero nosotros todavía nos creemos tan terrenos, ¿verdad? Que vemos lo celestial como muy lejos, como Señor allá en el cielo, allá en el cielo. Pero ese no es el caso de Elías. A Elías no le importa que lo vean con su atuendo normal. Lo importante es quién le daba autoridad a Elías. ¿Quién le daba autoridad a este hombre? Sencillo. Entonces viene el capitán y le dice: dice el rey que desciendas. Y respondió Elías, verso 10: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Cualquier argumento, pensamiento que se nos ocurra a nosotros anteponer delante de Dios, hermanos, va a ser consumido, va a ser aplastado, no va a prosperar. Y solo a nosotros se nos ocurre creer que va a prosperar tal cosa. Entonces viene, versículo 11. De nuevo envió ¿quién? El rey, Ocosías. De nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50, que le habló y le dijo: hombre de Dios, así dice el rey. Otra vez, ¿verdad? Que así dice el rey. Y le añade: desciende
inmediatamente. Yo me imagino que hasta le debe haber chasqueado los dedos, ¿verdad? Dice que inmediatamente desciendas. Ve el nivel de orgullo, el nivel de prepotencia al que había llegado este rey. Al que había llegado este rey. Y empieza a subir de tono, hermano. Pero con el Señor, aunque nosotros pataleemos, brinquemos, aunque nosotros queramos hacer lo que queramos hacer, si no estamos bajo su voluntad, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. ¿Y qué sucede con nosotros, con este capitán? Me imagino de que si el que llegó de primero era así, este otro era más así, hermano, era más grande. Para tener más autoridad, para que dice el rey que descienda inmediatamente. Inmediatamente. Y Elías le vuelve a decir lo mismo, hermano. Le vuelve a decir lo mismo. Yo creo que sentado lo agarró de nuevo. Y sentado le dice: si tú dices que yo soy el Dios, que yo soy siervo del Dios de Israel, que descienda fuego y te consuma a ti de nuevo y a tus 50, le dice. Y vuelve a suceder lo mismo, hermano. Y vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuántas veces nos tiene que pasar a nosotros lo mismo? Anteponiendo nuestro orgullo y el Señor, no es ahí. Anteponiendo nuestras ideas, no es ahí. Pero nosotros queremos imponernos a lo que el Señor ya estableció, a lo que el Señor ya predestinó, a lo que el Señor ya dijo que se va a hacer, o a lo que Él ya determinó que no va a suceder. Porque es difícil, hermano. Es difícil estar en contra del Señor, luchando, queriendo que algo suceda. Pero es más difícil aceptar la voluntad de Dios sobre algo que no va a suceder. Eso es mucho más difícil. Entonces este hombre, este rey, sigue con su prepotencia y le dice: Elías, desciende inmediatamente. Manda al rey a que desciendas inmediatamente. Y versículo 12, vuelve a suceder lo mismo. Y respondió Elías y les dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y de nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó, diciéndole: hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosa ante tus ojos. Hasta que el capitán que mandaron entendió que no podía presentarse delante de Dios con prepotencia. Hasta entonces Elías se levanta. Y muchas veces los reyes de la casa, los que queremos mandar por sobre todo, muchas veces el Señor tiene que ocupar a nuestra capitana, a nuestra esposa, para decirnos: no es así, es doblando rodillas, es humillándote delante del Señor. Y muchas veces al revés, ¿verdad? La esposa se cree la reina y entonces el capitán tiene que llegar y decirle: no, mi amor, es doblando rodillas, porque si no aquí el fuego nos va a volver a acabar a todos. Si no aquí el fuego agarra fuego todo esto. Y eso es lo maravilloso del Señor, que aún en medio de todo eso Él se mueve con su amor y con su misericordia. Y muchas veces en la casa sucede lo mismo.
La mayoría de veces yo soy ese rey, hermano, que no quiere ver, que quiere imponer. No, yo digo que es así y así lo vamos a hacer. Y aunque la cosa esté, hermano, con un gran calor del fuego, hasta que el Señor le dice a mi esposa, no es así, no es así, no es así. ¿Cuántas veces nuestras esposas han sido de bendición, de presentarnos delante del Señor y digan, este se cree rey, Señor, pero no le tomas en cuenta sus palabras? Así como Abigail y Nabal, ¿verdad? Con David ya iba dispuesto, hermano, a darle con todo a Nabal. Y llega Abigail y le dice, no, mi señor, no le tomas en cuenta las palabras a este fulano, le dice. No es así, le dice, toma, come, bebe todo lo que quieras tú y tus hombres, le dice. Claro, a la final vemos que Abigail le dice a Nabal, vea, ni sabes de lo que el Señor te libró. Pero muchas veces nuestras esposas cumplen ese propósito, hermano, de decirle al Señor, de ponerlo delante del Señor y decirle, Señor, mira, se cree rey, pero tú eres el que tiene que gobernar sobre esta casa, tú eres el que tiene que gobernar sobre mi familia, tú eres el que es tu voluntad la que tiene que prevalecer en nuestro campamento, si no esto aquí agarra fuego. Y viceversa, ¿verdad? Si es la esposa, no, Señor, ella quiere un carro nuevo, por lo que está pidiendo es otra cosa, Señor. Señor, ella quiere una casa nueva, pero no es una casa de 6 cuartos, se va a aburrir de hacer limpieza. No, Señor, no es así. Entonces, el Señor aún en medio de esas circunstancias, nos va poniendo, nos va ajustando y nos va poniendo otra vez en su perfecta voluntad. Entonces, en este episodio, pues fue para salvar al capitán, ¿verdad? Me imagino que ya no fue con su porte, tuvo que humillarse, tuvo que quizás reflexionar y decir, no, los otros dos que me antecedieron, fracasaron, por algo tuvo que haber sido. Y es porque el Señor dice su palabra, que al humilde y al sencillo, Él lo ve de lejos, Él lo ve de cerca. Y al altivo lo ve de lejos, O sea, desde lejos viene y dice, no, ¿cómo viene? No, así no es. Así no es. Y al humilde lo ve, que viene. Y en lugar de verlo de lejos, le dice, acércate, y se lo acerca. Y al altivo no, de lejos, desde antes de entrar. Así como estos hombres que fueron consumidos. Entonces, versículo 13, de nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Bueno, y vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los otros 2 primeros, mas ahora mi vida sea preciosa ante tus ojos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Está reconociendo, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos, mi vida está en las manos del Señor a quien sirves. Eso es lo que le está diciendo. Y usted y yo tenemos que llegar a ese pleno conocimiento, que nuestra vida está escondida en Él. Nuestra vida ya no es nuestra, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que sucede es que nosotros lo tomamos eso muy a la ligera, ¿verdad? No, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sí, pero si no sigo sus pasos, entonces hay una responsabilidad, hermano, que conlleva esa promesa, esa afirmación. Pero entonces viene, versículo 15, y el ángel del Señor le dice a Elías, desciende con él y no le tengas miedo,
Y se levantó Elías y descendió con él al rey. Versículo 16. Y le dijo, así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿acaso porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No bajarás por tanto del lecho al que has subido, sino ciertamente morirás. Entonces a la final Elías llega delante del rey, pero no llega para darle una buena noticia, sino que llega como una reprensión para decirle por cuanto has preferido consultar a un Dios pagano, que has dejado al Dios verdadero. Y no solamente has dejado de consultar al Dios verdadero, has antepuesto tu autoridad de rey. Entonces, no bajarás por tanto del lecho al que has subido, sino ciertamente morirás. Y aquí vamos a entrar al tema, el verdadero Dios. ¿A quién nosotros estamos buscando? ¿A quién nosotros estamos consultando? ¿Al verdadero Dios? ¿Al verdadero Dios? ¿O será que se nos ha colado por ahí un Dios ajeno, un Dios falso? Pero ¿cómo se nos va a colar un Dios falso? Un Dios que nos permita, por ejemplo, mentir, es un Dios falso. Porque el Dios verdadero dijo en Éxodo, no mentirás. Un Dios que nos permita, por ejemplo, robarnos, ¿qué? Un lápiz del trabajo. Es un Dios falso. Porque el Dios verdadero dice, no robarás. Y así podemos irnos examinando, hermano. Así podemos irnos examinando. O vamos a consultar al Dios de Ecrón. Y Ecrón significa desarraigado. Desarraigado. Este hombre fue desarraigado totalmente de creer en Dios a poner su confianza en otro Dios. Y ese es el problema, de que muchas veces nosotros caemos en esa tentación. Y este hombre no se dio cuenta cuando poco a poco su fe al Dios de Israel fue desarraigada y fue implantada en el Dios de Ecrón. No se fijó, no se dio cuenta cuando poco a poco su corazón fue desarraigado de confiar en el Señor y fue trasplantado a confiar en sus fuerzas, a confiar en su autoridad. Que el Señor nos guarde, nos libre y nos alerte de poder determinar, hermano, si nuestra confianza está verdaderamente en el Dios verdadero, si de verdad tenemos paz, tenemos seguridad de que Él va a obrar, o ya fuimos trasplantados, hermano, de raíz, y nuestra confianza ya no está en el Señor, ya está en las circunstancias. Y yo tuve que hablarme esa palabra primeramente, hermano. ¿No será que tu corazón ya fue trasplantado? Tus raíces ya no están en mi confianza, ya no están teniendo fe en mí, ya no estás creyendo en mí, estás creyendo en tu esfuerzo, estás creyendo en lo que puedas lograr en tu trabajo, estás esperanzado en lo que den tus fuerzas. Yo tuve que hacer un alto y decirle, Señor, tú sabes que mis fuerzas no alcanzan. Yo soy el que no se da cuenta que mis fuerzas no alcanzan. Por mucho que haga,
Dice su palabra, ¿qué hombre con su afán puede añadirle 1 hora más al día? ¿De qué nos vale afanarnos? ¿De qué nos vale afanarnos? Entonces, tuve que sentarme y decirle, Señor, de verdad estoy confiando en ti. De verdad estoy confiando en ti. De verdad tengo esa paz. Como decía aquel corito, viejito. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Ahí bien atrás me fui. Nunca me has dejado. Y Señor, ¿será que de verdad estoy confiando yo en ti? ¿O será que ya me metí en problemas? ¿Será que ya estoy de nuevo donde tú no quieres que esté? Y entonces me tuve que sentar, hermano, y volver a tratar de estar en el equilibrio. A que Ecrón no se haga realidad en mi vida. Triste para este rey, que su confianza en Dios fue cortada de raíz y fue trasplantada hacia un Dios que no era el Dios verdadero. Y triste que usted y yo caigamos en esa situación y que creamos que estamos de verdad con el Dios verdadero y estamos lejos de Él y estemos luchando con Él, peor aún. Entonces, el llamado del Señor es que Él nos alerte siempre a estar de su lado, a estar bajo su perfecta voluntad. Si estamos bajo su perfecta voluntad, todo va a obrar para bien. Lo que creíamos que era imposible, se va a hacer posible, porque ya no va a ser en nuestras fuerzas. Ya no va a ser bajo nuestros argumentos. Ya no va a ser bajo nuestros términos, sino va a ser bajo la voluntad de Él. Mira, si el Señor me decía, ¿qué palabra tiene más peso? ¿Tus palabras o la mía? Tu palabra, Señor. Pues entonces, ¿por qué no me crees? Sí, Señor, pero es que no hay ningún pero. ¿Qué palabra puede prevalecer contra la palabra del Señor, hermano? ¿Qué palabra puede prevalecer? ¿Qué argumento puede prevalecer a la palabra del Señor? Confiemos, esperemos. Él es fiel. Si Él ha prometido, Él va a llegar. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Si Él ha determinado bendecirnos, nos va a bendecir con sus condiciones, con sus promesas, porque es su bendición la que nos bendice. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a siempre estar bajo tu voluntad, a estar siempre, Señor, con nuestro corazón agradecido, buscando tu rostro, Señor, con alegría, con humildad, Señor, reconociendo que el único grande eres tú, que el único digno, merecedor de toda gloria, de toda honra eres tú, Señor. Que todo lo que nosotros podamos alcanzar, Señor, en esta tierra, es porque tú, Señor, has dispuesto, Señor, una vislumbre, Señor, de tu presencia, de tu misericordia y de tu amor sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, te bendecimos. Por favor, aliéntanos y alértanos siempre a que nuestro pie, Señor, no vaya tras dioses ajenos, a que nuestra voluntad no se rinda, Señor, ante la incertidumbre, ante la duda, ante el afán, sino que pueda estar, Señor, sujetada, Señor, bajo tus pies, esperando y confiando en ti, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta casa, Padre, que nos cobija,
Te bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, ser testimonio de tu amor, tu misericordia. Bendice, Padre, y prospéranos para seguir dándote abundantemente, para que no falte nada en esta casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.